Continuando con el avance de lo que es temas de educación para la salud, vamos a ver el tema de enfermedades tropicales como son el dengue, el Zika y la chikungunya. Como objetivos del tema tenemos definir la enfermedad del dengue, Zika y chikungunya, identificar los mecanismos de transmisión de estas enfermedades, identificar las características clínicas de la enfermedad dengue, Zika y chikungunya y finalmente conocer el proceso de diagnóstico, tratamiento y prevención de las mismas enfermedades. Vamos a empezar con lo que es la enfermedad del dengue. El dengue es una enfermedad viral de carácter endémico epidémico que es transmitida por los mosquitos del género Aedes, principalmente por lo que es el Aedes aegypti. Actualmente es la arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbimortalidad y afectación económica. Tiene diversas formas clínicas, desde una fiebre indiferenciada, frecuentemente en niños, dolores de cabeza, malestar general, dolores osteomioarticulares, es decir, dolor en huesos, músculos y articulaciones, y puede existir algún tipo de sangrado. Y también puede llegar a formas graves, habiendo comenzado con los síntomas que acabamos de describir, pero llegando a lo que es un choque hipovolémico, con grandes hemorragias en aparato digestivo y otras localizaciones. El dengue es capaz de expresarse también mediante las formas llamadas atípicas, que son relativamente infrecuentes y resultan de la afectación particularmente intensa en un órgano o sistema, es decir, una encefalopatía, una miocardiopatía o una hepatopatía por dengue, entre otras. En cuanto a la parte de lo que es la epidemiología, vamos a ver que el dengue es un problema creciente para lo que es la salud pública mundial debido a distintos factores. Entre estos tenemos lo que es el cambio climático, el aumento de la población mundial, la insuficiente provisión de agua potable, la inadecuada recolección de residuos que va a producir la acumulación de agua, especialmente en lo que son recipientes sin tapa, producción de grandes recipientes descartables que nos van a servir como criaderos de mosquitos. Además, a esto se van a sumar lo que son el aumento de los viajes, las inmigraciones, las fallas en el control de los vectores y la falta de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad. El dengue constituye una de las principales arbovirosis humanas transmitidas por artrópodos, sobre todo en lo que son la región de las Américas. En Bolivia, el mayor brote epidémico se ha producido en el año 2009 con 84.047 casos registrados y en 2018 se registraron 711 casos positivos. ¿Cuáles son las áreas endémicas en Bolivia? Son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Beni Tarija y Chuquisaca. ¿Cuál va a ser nuestro agente causal? El virus del dengue es un ARN virus que pertenece a la familia Flaviviridae y existen 4 variantes que son los serotipos del 1 al 4. La inmunidad es serotipo específica, por lo que la infección con un serotipo determinado confiere inmunidad permanente contra el mismo, una inmunidad homóloga y solo por unos meses contra el resto de los serotipos, que conocemos como una inmunidad heteróloga. Aunque en teoría una persona puede padecer dengue hasta 4 veces a lo largo de su vida, una por cada serotipo, hasta el momento solo se han comprobado hasta 3 infecciones en un mismo individuo. Cualquiera de los serotipos puede producir formas graves de la enfermedad, aunque los serotipos 2 y 3 han sido asociados a la mayor cantidad de casos graves y fallecidos. El dengue tiene un amplio espectro de presentaciones clínicas, a menudo con evolución clínica y resultados impredecibles. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan después de un curso clínico benigno y de resolución espontánea, una pequeña proporción va a progresar a una enfermedad grave, caracterizada principalmente por el aumento de lo que es la permeabilidad vascular con hemorragia o sin ella. La rehidratación intravenosa es el tratamiento de elección. Esta intervención puede reducir la tasa de letalidad a menos de 1% de los casos graves.
resulta difícil determinar cuál grupo progresa de la forma no grave a la grave de la enfermedad, lo que genera gran preocupación, pues el tratamiento apropiado puede evitar que se desarrollen condiciones clínicas más graves. Los cambios en la epidemiología del dengue conducen a problemas con el uso de la actual clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que las infecciones sintomáticas por lo que es el dengue se van a agrupar en 3 categorías: fiebre indiferenciada, fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. Además, lo que es la fiebre hemorrágica por dengue, vamos a clasificarla en 4 grados, 1, 2, 3 y 4, que esto va a ir dependiendo su gravedad, donde los grados 3 y 4 van a corresponder a lo que es el shock por dengue. Vamos a ver que existen muchas dificultades en el uso de esta clasificación y la aplicación de lo que son los criterios clínicos para la fiebre hemorrágica por dengue. Sin embargo, con el aumento de lo que son los casos clínicamente graves que no van a cumplir con los estrictos criterios para el diagnóstico, se ha solicitado que se reconsiderara la clasificación. Entonces, actualmente se utiliza lo que es la clasificación de fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de choque por dengue. Se coordina este estudio multicéntrico clínico, más que todo apoyado por lo que es la OMS, en las regiones donde existe el dengue endémico, con el fin de recopilar información sobre los criterios para la clasificación del dengue de acuerdo a su gravedad. Vamos a también ver que por razones prácticas fue conveniente dividir el gran grupo de pacientes con dengue no grave en 2 subtipos: dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. Esta clasificación según la gravedad tiene un gran potencial para su uso práctico por los médicos tratantes, para decidir dónde y cuán intensivamente se debe observar y tratar al paciente, para una notificación de casos más acorde con el sistema de vigilancia epidemiológica nacional e internacional y como una medida final en los ensayos de vacunas y medicamentos contra el dengue. En cuanto a las formas de transmisión del dengue, el dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con el virus, que para estarlo debe haber picado previamente a una persona infectada en el periodo de viremia. Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes hasta los 5 o 6 días posteriores a la aparición de la fiebre. Si durante la viremia el mosquito pica a esta persona, el mosquito se infecta. Luego de un periodo necesario para el desarrollo de la infección viral en el mosquito, este permanecerá infectante el resto de su vida y con capacidad de infectar a individuos susceptibles. La duración de este periodo es variable y, entre otros factores, depende de la temperatura media ambiental durante el embarazo y lo que es la vía transfusional. Tenemos lo que es las formas, tenemos la transmisión vectorial y el huésped. Cuando hablamos de lo que es la transmisión vectorial, vamos a ver que los diferentes serotipos del virus del dengue se transmiten a los humanos mediante picaduras de los mosquitos Aedes infectados. Y este mosquito, vamos a ver que cuando hablamos de lo que es el Aedes aegypti, es una especie tropical y subtropical ampliamente distribuida alrededor del mundo. Las etapas inmaduras se encuentran en hábitats cubiertos de agua, principalmente en recipientes artificiales que están cerca de lo que son las viviendas humanas y a menudo bajo techo. Los estudios sugieren que la mayoría de las hembras de Aedes aegypti pasan su periodo de vida en las casas o alrededor de ellas, donde van a emerger como adultos. Esto significa que las personas trasladan rápidamente el virus dentro de las comunidades y entre ellas. Los huevos pueden permanecer viables durante muchos meses en ausencia de agua. Debemos recordar que las hembras son las que van a transmitir porque son estas las que van a picar a los seres humanos.
En cuanto al huésped, vamos a ver que después de un periodo de incubación de 4 a 10 días, la infección causada por cualquiera de los 4 serotipos del virus puede producir una gran variedad de alteraciones, aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas o subclínicas. Se piensa que la infección primaria induce una inmunidad protectora de por vida contra el serotipo causante de la infección. Las personas que sufren una infección están protegidas contra la enfermedad clínica por un serotipo diferente en los siguientes 2 a 3 meses de la infección primaria, pero no tienen inmunidad protectora cruzada a largo plazo. Los factores individuales de riesgo determinan la gravedad de la enfermedad e incluyen infección secundaria, raza, edad y posibles enfermedades crónicas. Los niños pequeños pueden tener menor capacidad que los adultos para compensar lo que es la extravasación del plasma capilar y están en un mayor riesgo de sufrir un shock por dengue. El intervalo de tiempo entre las infecciones y la secuencia viral específica de las infecciones también puede ser de importancia. El dengue grave se observa regularmente donde la infección primaria de lactantes cuyas madres son inmunes al dengue. Los factores determinantes genéticos del huésped podrían influir en el resultado clínico de la infección, aunque la mayoría de los estudios no han podido abordar adecuadamente este asunto. Los mecanismos que conducen a la enfermedad grave no están bien definidos, pero la respuesta inmunitaria, los antecedentes genéticos del individuo y las características del virus pueden contribuir al dengue grave. En cuanto a lo que es la transmisión del virus del dengue, el ser humano es el principal huésped amplificador del virus. El virus del dengue que circula en la sangre de los humanos con una viremia es ingerido por los mosquitos hembra durante la alimentación. Entonces el virus infecta el intestino medio del mosquito y posteriormente va a haber una propagación sistémica en un periodo de 8 a 12 días. Después de este periodo de incubación extrínseco, el virus se puede transmitir a otros seres humanos durante la picadura y la alimentación subsiguiente del mosquito. En el periodo de incubación extrínseco, está en parte influenciado por las condiciones ambientales, especialmente lo que es la temperatura ambiental. Después de eso, el mosquito va a permanecer infeccioso durante el resto de su vida. El mosquito Aedes aegypti es uno de los vectores más eficientes para los arbovirus, debido a que es muy antropofílico. Frecuentemente pica varias veces antes de completar lo que es la oogénesis y prolifera en estrecha proximidad a los seres humanos. La transmisión vertical del virus del dengue se ha demostrado en el laboratorio, pero casi nunca en el campo. La importancia de la transmisión vertical para el mantenimiento del virus no está bien entendida. Vamos a ver que existen varios factores que pueden influir en lo que es la dinámica de la transmisión del virus, incluidos factores ambientales y climáticos, interacción entre huéspedes y patógenos y factores inmunológicos de la población. El clima influye directamente en la biología de los vectores y por esta razón su abundancia y distribución. Vamos a ver que este va a ser un factor determinante importante en lo que es la epidemia de las enfermedades transmitidas por los vectores. Periodos evolutivos del dengue. Vamos a ver que la evolución de lo que es el dengue la vamos a clasificar en 3, la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Empezamos con lo que es la fase febril, que tiene una duración variable y se va a asociar al aumento de la viremia, durante la cual existe una alta posibilidad de transmisión de la enfermedad si la persona es picada por un mosquito vector. En esta fase el paciente puede tener, además de lo que es la fiebre alta y repentina, lo que es bradicardia, astenia, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retroocular, exantema cutáneo característico que va a afectar a lo que es el tronco y a las extremidades, y también va a tener un eritema generalizado con pequeñas zonas circulares de piel.
Además, puede presentar edema en tronco y extremidades, prurito y síntomas digestivos como es un discreto dolor abdominal y a veces diarrea. El dengue produce una fragilidad capilar que puede poner en manifiesto por la aparición de equimosis en la piel cuando se aumenta la presión sobre ella. A esto vamos a llamar el signo del torniquete positivo. Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves, tales como epistaxis, que es sangrado nasal, gingivorragias, petequias, púrpuras o equimosis, sin que correspondan a un cuadro de dengue grave. Los sangrados ginecológicos, tanto la menorragia como la metrorragia, pueden ser de intensidad variable. Las pacientes pueden requerir internación para una mejor observación o para un tratamiento de reposición de líquidos o de sangre. Luego vamos a lo que es la fase crítica. Esto ocurre cuando la fiebre desaparece entre el tercer al séptimo día de la enfermedad y dura entre 48 a 72 horas. Se va a caracterizar por la extravasación del plasma que va a conllevar a un aumento del hematocrito y a un shock hipovolémico en casos graves. Los pacientes que llegan a la etapa crítica de la enfermedad sin un diagnóstico y un tratamiento adecuado pueden tener una mortalidad entre el 30 y el 50%. Generalmente el shock solo dura algunas horas. Sin embargo, también puede ser prolongado o recurrente. En estos casos, los pacientes pueden evolucionar a un cuadro de distrés respiratorio, así como presentar complicaciones como hemorragias masivas, disminución del hematocrito, leucocitosis, acidosis metabólica, falla multiorgánica y coagulación intravascular diseminada. No es necesario esperar hasta que se produzca la hipotensión para diagnosticar el shock. Se debe vigilar la presión arterial diferencial de 20 milímetros de mercurio o menos, ya que constituye un indicador inicial de lo que es la evolución a shock, junto con los signos de inestabilidad hemodinámica, como es la taquicardia, la frialdad y el enlentecimiento del llenado capilar. La plaquetopenia o trombocitopenia en esta enfermedad no es debida al déficit de producción, sino a la destrucción masiva periférica por un mecanismo inmunomediado de carácter transitorio, por lo cual van a iniciar su recuperación de manera espontánea después de un breve periodo. Cuando las plaquetas comienzan a elevarse, indican que el paciente ha iniciado su mejoría. El paciente con dengue puede presentar en cualquier momento de su enfermedad signos y síntomas de afectación particular en algún órgano o sistema, una encefalitis, una miocarditis o una hepatitis por dengue, así como una insuficiencia renal. Estas se consideran formas clínicas graves del dengue. Luego continuamos con lo que es la fase de recuperación. Esta se caracteriza por la reabsorción gradual del líquido extravasado. Generalmente se hace evidente la mejoría general del paciente, estabilización del estado hemodinámico e incremento de la diuresis y la estabilización de los parámetros de laboratorio. Sin embargo, en ocasiones existe un estado de sobrecarga de volumen, así como alguna infección bacteriana agregada. En esta fase es importante vigilar sobre todo a aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de los líquidos, como pacientes con insuficiencia renal crónica. También puede aparecer en esta fase un exantema tardío entre el sexto y el noveno día que va a afectar lo que son las palmas de las manos y las plantas de los pies, asociado a un intenso prurito. La contractilidad miocárdica y medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ante lo que es la sospecha de una miocarditis nos ayuda a prevenir este tipo de consecuencias. Clasificación del dengue. La clasificación según la gravedad del dengue tiene gran importancia desde el punto de vista clínico y terapéutico. Tenemos tres principales, que es el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. Cuando hablamos del dengue sin signos de alarma,
coincide con lo que son las manifestaciones clínicas de la fase febril del dengue. Se caracteriza por presentar un cuadro clínico muy florido de aproximadamente una semana de duración y un periodo de convalecencia que puede durar varias semanas. Cuando hablamos de lo que es el dengue con signos de alarma, es un periodo durante el cual se produce la caída de la fiebre y hasta 48 horas después. Vamos a ver que con mayor frecuencia los enfermos pueden presentar complicaciones, ya que la extravasación del plasma se hace más intensa y es capaz de producir el shock por dengue. Durante o después del shock es el momento cuando se van a producir con mayor frecuencia lo que son las grandes hemorragias. Prevenir el shock es prevenir lo que son las grandes hemorragias como hematemesis, melena, entre otras. Controlar en forma estricta al paciente en las 48 horas posteriores al cese de la fiebre. Esta va a ser la etapa de mayor riesgo de aparición de complicaciones. A la caída de la fiebre el enfermo puede mejorar o puede empeorar. El empeoramiento es procedido por uno o más signos clínicos conocidos como los signos de alarma que nos van a anunciar la inminencia del shock. Cuando hablamos de lo que es el dengue grave, se habla de que existen un shock hipovolémico, una hemorragia grave o un fallo orgánico. Cuando hablamos del shock hipovolémico que se ha producido por la extravasación de la sangre, se produce una extravasación súbita y descontrolada de líquidos de la microvasculatura al afectar el endotelio, por acción de las citoquinas que inducen la apoptosis y que coinciden con el descenso progresivo del recuento de plaquetas. Durante la etapa inicial del shock, el mecanismo de compensación que mantiene normal la presión arterial sistólica también produce taquicardia y vasoconstricción periférica con reducción de lo que es la perfusión cutánea, lo que da lugar a extremidades frías, retraso del tiempo de llenado capilar y pulso débil. Si se mantiene la hipovolemia, la presión sistólica desciende y la presión diastólica se mantiene o tiende a aumentar, lo que resulta en una disminución de la presión diferencial o de la presión arterial media. En estudios avanzados, ambas presiones descienden hasta desaparecer. El shock y la hipoxia prolongada pueden generar una acidosis metabólica y una insuficiencia orgánica múltiple. Sin embargo, el compromiso grave de órganos como fallo hepático, encefalitis, miocarditis, insuficiencia renal se pueden presentar incluso en ausencia de extravasación grave del plasma o shock. Las hemorragias graves, mayores al 20%, provocadas por lo que es la hematemesis, la melena, la metrorragia voluminosa, hematuria, hemorragia intracraneal, pueden deberse al desequilibrio que se produce entre lo que es la coagulación, la fibrinólisis y la trombocitopenia. Diagnóstico laboratorial del dengue. La confirmación se lleva a cabo mediante estudios de laboratorios y el nexo epidemiológico. Sin embargo, la confirmación serológica y virológica de cada caso sospechoso de dengue no es necesaria para iniciar las medidas de control y el tratamiento del paciente con sospecha del mismo. El hemograma completo y las pruebas de función hepática constituyen los exámenes de laboratorio fundamentales para el apoyo diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad. Para realizar el diagnóstico de enfermedad por dengue se debe determinar la presencia de virus de dengue o de sus antígenos en sangre en los primeros 5 días posteriores al inicio de la fiebre con las pruebas de ELISA o PCR en tiempo real. Recientemente se desarrolló una prueba para detectar la proteína no estructural NS1 para confirmar el diagnóstico, la cual es detectable entre el 1º y el 9º día después de la fiebre. La sensibilidad y la especificidad de este método son altas, el costo es razonable y los resultados son rápidos, por lo que es el método de elección en pacientes con cuadro clínico sugestivo de dengue en áreas endémicas o que hayan viajado a alguna región endémica.
Otro estudio de la detección es el de IgM e IgG, que es barato y de fácil elaboración con una sensibilidad y especificidad mayores al 93%. Sin embargo, los anticuerpos IgM alcanzan su pico más alto o se presentan positivos después del 6º día de iniciados los síntomas, lo cual significa que esta prueba es deficiente para los sistemas de vigilancia epidemiológica y para el diagnóstico del dengue durante la fase crítica. Los anticuerpos pueden ser detectados en suero durante un periodo de 3 a 6 meses. La presencia del IgG aparece elevada rápidamente en la infección secundaria. Inclusive en la fase aguda, los títulos elevados constituyen un criterio de infección secundaria. Pueden existir reacciones cruzadas con otros flavivirus, particularmente IgG, y con una vacunación previa por lo que es la fiebre amarilla y la encefalitis japonesa. En cuanto al tratamiento del dengue, se debe proteger al paciente de la picadura de mosquitos mientras se encuentre febril para evitar la transmisión viral. No existen agentes terapéuticos para el dengue. Los corticosteroides y los agentes antivirales no han presentado ninguna mejoría en el desempeño de la enfermedad. La pronta corrección e institución del reemplazo de fluidos reduce la mortalidad. El tratamiento está basado en lo que es la terapia de soporte y en el control de los síntomas. El dengue leve es tratado con agentes antipiréticos, reposo y reemplazo de líquidos. Se contraindica la administración de AINES porque aumentan lo que es la parte del sangrado y la afección plaquetaria, esteroides, anticoagulantes orales o antibióticos. Se ha realizado un consenso de acuerdo a las guías de tratamiento donde se indican los siguientes cuidados. Cuando tenemos a lo que es el grupo A, que son pacientes con signos y síntomas de dengue, pero sin signos de alarma, pueden recibir tratamiento ambulatorio con hidratación oral, antipiréticos y analgésicos. Se recomienda retornar en caso de progresión de los síntomas. Tenemos el grupo B1, que son pacientes con signos y síntomas de dengue, sin signos de alarma, pero con alguna patología asociada. Embarazo, menores de 1 año, mayores de 60, obesidad, hipertensión, diabetes, asma, etc. O en situación de riesgo social, pacientes que viven solos, en situación de pobreza o inaccesibilidad a recursos básicos, se debe iniciar lo que es una hidratación intravenosa y analgésicos. Luego tenemos al grupo B2, que son los pacientes con signos y síntomas de dengue y signos de alarma. Se inicia el tratamiento con hidratación intravenosa intensa con soluciones cristaloides, así como una vigilancia estrecha del estado hemodinámico del paciente con una reevaluación clínica y medición del hematocrito posterior a la hidratación. Finalmente tenemos al grupo C, que son pacientes con dengue grave. El paciente debe ingresar a una unidad de cuidados intensivos, se debe administrar soluciones coloides intravenosas, transfusión sanguínea y plasma fresco congelado en caso de sangrado gastrointestinal severo. Finalmente tenemos la prevención. La mejor forma de controlar la enfermedad es prevenirla. Las medidas de prevención más eficaces incluyen lo que es el control y eliminación del vector y sus criaderos, la detección rápida y temprana de pacientes afectados mediante la vigilancia de casos febriles, el aislamiento entomológico de los pacientes enfermos mientras se encuentren febriles para evitar lo que es la propagación de lo que es el virus a través de los mosquitos. Muy bien, con esto terminamos lo que es la parte del dengue. La siguiente enfermedad tropical es el Zika. La infección por el virus Zika es una enfermedad causada por el arbovirus del género Flavivirus, muy cercano filogenéticamente al virus del dengue, de la fiebre amarilla y la encefalitis japonesa. El virus del Zika se transmite por la picadura de mosquitos del género Aedes aegypti, tanto en el ámbito urbano como el Aedes
albopictus en el ambiente selvático. El aspecto más importante y que dio lugar a que la OMS y la OPS recomienden a los países que establezcan y mantengan la capacidad para detectar y confirmar casos de infección por el virus Zika fue el incremento en las anomalías congénitas, el síndrome de Guillain-Barré y otras manifestaciones autoinmunes en zonas donde circula el virus Zika, y su posible relación con este virus, fuertemente sospechosa pero que no ha sido probada científicamente. Sin embargo, los casos de microcefalia y otros desórdenes neurológicos por sí mismos, por su gravedad y por la carga socioeconómica que conllevan para las familias, constituyen una amenaza. Aspectos que causan preocupación y han sido considerados en nuestro país para que el Ministerio de Salud ponga en alerta a todo el sistema de salud con el fin de redoblar esfuerzos y poner en práctica efectiva y eficiente la estrategia de gestión integrada para una rigurosa vigilancia epidemiológica. Se preparen a los establecimientos de salud ante una eventual demanda adicional en todos los niveles de atención de la red de servicios de salud y probable mayor demanda de los servicios especializados para la atención de síndromes neurológicos. Además del fortalecimiento de las actividades de consulta y control prenatal y continuar con los esfuerzos para reducir la presencia del mosquito transmisor a través de una efectiva estrategia para el control del vector y de comunicación social. El virus de Zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por primera vez en macacos Uganda en el año 1947 y posteriormente en 1952 se identificó en el ser humano en Uganda y en la República Unida de Tanzania. La Organización Mundial de la Salud colabora con los países para controlar la enfermedad por el virus del Zika mediante la adopción de medidas definidas en el marco de respuesta estratégica al Zika que contemplan avanzar en la investigación de la prevención, vigilancia y control de la infección y sus complicaciones, crear, reforzar y poner en marcha sistemas integrados de vigilancia de la infección y sus complicaciones, y reforzar la capacidad de los laboratorios de todo el mundo para realizar pruebas de detección del virus del Zika. Respaldar los esfuerzos mundiales por aplicar y monitorear estrategias de control de vectores destinadas a reducir las poblaciones de Aedes aegypti, que es el principal vector de esta enfermedad. El mecanismo de transmisión del Zika. Vamos a ver que contemplan tres factores: la transmisión vectorial, la transmisión en el embarazo y la transmisión sexual. Cuando hablamos de la transmisión vectorial, vamos a ver que existen dos vectores principales en la transmisión del Zika, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Ambas especies de mosquitos están ampliamente distribuidas en zonas de climas tropicales y subtropicales. El Aedes albopictus también está presente en latitudes más templadas, razón por la cual existe una marcada susceptibilidad a la introducción y dispersión del Zika. En nuestro país, el vector predominante es el Aedes aegypti, con una distribución amplia en los departamentos de Santa Cruz, el Chaco de Tarija y Chuquisaca, el norte de La Paz, el trópico de Cochabamba, la Amazonía del Beni y Pando. Cuando hablamos de la transmisión en el embarazo, el virus se puede transmitir de la madre al feto y producir una microcefalia y otras malformaciones congénitas que constituyen el síndrome congénito por el virus de Zika. Sigue sin conocerse el riesgo de malformaciones congénitas tras la infección en el embarazo, pero se estima que entre un 5 a un 15% de los lactantes hijos de mujeres infectadas durante el embarazo presentan complicaciones relacionadas con el virus. Las malformaciones congénitas pueden aparecer tras infecciones sintomáticas o asintomáticas. Luego, en la parte de lo que es la transmisión sexual, el virus del Zika también puede transmitirse en el curso de una relación sexual, hecho que resulta preocupante porque hay una asociación entre la infección y los desenlaces gestacionales y fetales adversos.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que a todas las personas sexualmente activas de ambos sexos se les preste un asesoramiento correcto y se les proponga toda la amplia gama de métodos anticonceptivos para que puedan elegir con conocimiento de causa si desean concebir o no, y en qué momento, a fin de prevenir posibles desenlaces gestacionales y fetales adversos. Periodos de incubación del Zika. Los mosquitos adquieren el virus a partir de la picadura de una persona virémica, para que después de un periodo promedio de incubación extrínseca de 7 días dentro del mosquito, el vector es capaz de transmitir el virus a una persona susceptible. Todos los individuos no infectados previamente con el virus Zika están en riesgo de adquirir la infección y de desarrollar la enfermedad. Se cree que una vez expuestos al virus, los individuos desarrollan inmunidad prolongada que los protege contra la reinfección. El virus del Zika es transmitido a través de la picadura de los mosquitos que han picado previamente a una persona en fase virémica. Estos mosquitos pueden picar a cualquier hora del día, aunque generalmente lo hacen a primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, durante el resto de su vida, que es entre 20 a 30 días. La forma de transmisión más frecuente por la magnitud de la presencia y distribución en casi todas las áreas son las características geográficas y climatológicas que se da por la picadura del mosquito Aedes aegypti infectado por el virus Zika, existiendo otras formas poco frecuentes como la vía sanguínea y la reportada en la epidemia del país vecino, que es el Brasil, que fue una posible transmisión vertical de madre a feto. El virus ha sido aislado en el semen, saliva y orina, y la transmisión sexual de persona a persona es cada vez más evidente por la importante cantidad de virus encontrado en el semen de las personas infectadas. Las manifestaciones clínicas del Zika. El periodo de incubación estimado de la enfermedad por el virus del Zika es entre 3 a 14 días. La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas y los síntomas generalmente pueden ser leves o pueden ser moderados. Cuando hablamos de síntomas leves, vamos a ver que tienen de 2 a 7 días de duración y consisten en fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares, malestar y cefaleas. También puede cursar con lo que son la parte clínica moderada, que va a incluir una erupción maculopapular y pruriginosa que suele empezar en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Una fiebre mayor a 38.5 grados que puede pasar desapercibida y su duración es más corta. Conjuntivitis no purulenta, cefaleas, mialgias y artralgias, astenia y edema en miembros inferiores. Las complicaciones genéticas, neurológicas, autoinmunes son poco frecuentes, pero se han descrito probables complicaciones graves cuando existe infección por el virus Zika durante el primer trimestre del embarazo, constituyéndose en un grupo de alto riesgo. El diagnóstico del Zika. La infección puede sospecharse a partir de los síntomas en personas que residan o viajen a zonas donde haya transmisión del virus o mosquitos vectores. Sin embargo, el diagnóstico solo se puede confirmar mediante pruebas de laboratorio en muestras de sangre o de otros líquidos corporales como orina y semen. En cuanto al tratamiento del Zika, no hay una vacuna ni un tratamiento específico para la infección por el virus del Zika. Por esta razón, el tratamiento se dirige al alivio de lo que son los síntomas. Se debe aconsejar a los pacientes ingerir abundantes cantidades de líquido para reponer la pérdida por sudoración, vómitos y otras pérdidas insensibles. El tratamiento sintomático y de soporte incluye reposo y el uso de acetaminofén o paracetamol para aliviar la fiebre. También se puede administrar antihistamínicos para tratar lo que es el prurito asociado habitualmente a la erupción maculopapular cutánea.
No se aconseja el uso de aspirina debido al riesgo de sangrado y al riesgo de desarrollar el síndrome de Reye en niños menores de 12 años de edad. Tampoco se aconseja el uso de otros antiinflamatorios no esteroideos por si la causa del cuadro clínico fuera dengue o chikungunya, patologías en las que está contraindicado lo que es el uso de antiinflamatorios no esteroideos en sus fases agudas. Finalmente, la prevención. No hay una vacuna ni una quimioprofilaxis para prevenir esta enfermedad. En zonas endémicas, abstenerse de lo que son relaciones sexuales, uso de métodos de barrera como los condones, y las mujeres embarazadas deben abstenerse de las relaciones sexuales o utilizar preservativo, además de lo que son las medidas físicas para la prevención de lo que es la picadura del mosquito, utilizar mosquiteros, utilizar ropa de manga larga, no exponerse, se puede utilizar lo que son repelentes también, el uso de puertas y ventanas para evitar el ingreso de lo que son los mosquitos. El virus de la chikungunya. El CHIKV o chikungunya virus es un virus ARN que pertenece al género alfavirus de la familia Togaviridae. El nombre chikungunya deriva de la palabra en maconde, en el idioma que habla el grupo étnico maconde, que significa a grandes rasgos el que se encorva, que describe la apariencia inclinada de las personas que padecen la característica y dolorosa artralgia. En diciembre del 2013, la OPS alertó a los países de las regiones de las Américas por lo que es la transmisión autóctona en Saint Martín, situación que incrementa el riesgo de transmisión de los países de Latinoamérica y el Caribe. En nuestro país, además de la presencia del vector Aedes aegypti en más de 20 municipios endémicos con población susceptible y la llegada continua de portadores del virus de países con reportes de transmisión, son condiciones que han facilitado la introducción de esta enfermedad en lo que es el departamento de Santa Cruz. Por esto, el Ministerio de Salud, a través de lo que es el Programa Nacional de Prevención y Control del Dengue, ha incorporado lo que es el virus de la chikungunya, que va a intensificar las acciones estratégicas de gestión integrada para prevenir y controlar la chikungunya a través de un manejo adecuado de la enfermedad en todos los niveles de atención del sistema de salud y la participación de toda la comunidad para evitar repercusiones a nivel económico y social en nuestra población, enmarcados en lo que es la política nacional de salud familiar, comunitaria e intercultural. En los años de 1770 se reportaron epidemias de fiebre, rash y artritis semejantes a lo que es la chikungunya. Sin embargo, el virus no se aisló en suero humano y de mosquitos hasta que ocurrió una epidemia en Tanzania entre 1952 y 1953. Posteriormente ocurrieron brotes en África y Asia que afectaron principalmente a comunidades pequeñas y rurales. Hablamos de transmisión por vectores, vamos a ver que existen dos vectores principales para lo que es el virus de la chikungunya, que es el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Ambas especies de mosquitos están ampliamente distribuidos en lo que son los trópicos y el segundo en zonas más templadas. Dada la amplia distribución de estos vectores en las Américas, toda la región es susceptible a la invasión y a la diseminación del virus. La chikungunya es transmitido a través de lo que es la picadura de los mosquitos que han picado previamente a una persona en fase de viremia. Estos mosquitos pueden picar a cualquier hora del día, aunque generalmente lo hacen en las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde. En nuestro país predomina lo que es el Aedes aegypti con una amplia distribución en los departamentos de Santa Cruz, el Chaco de Tarija y Chuquisaca, el norte de La Paz, el trópico de Cochabamba y lo que es la Amazonía beniana y pandina. Cuando hablamos de lo que es el reservorio, decimos que los humanos son el reservorio principal de la chikungunya durante los periodos epidémicos. En los periodos interepidémicos, diversos vertebrados han sido implicados como reservorios potenciales, incluyendo primates no humanos, roedores, aves y algunos mamíferos pequeños.
días dentro del mosquito, el vector es capaz de transmitir el virus a una persona susceptible. En los humanos picados por un mosquito infectado, los síntomas de la enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación intrínseca entre 3 a 7 días, con un rango promedio de 2 a 12 días. De un periodo de incubación de 3 a 7 días y se describen 3 formas evolutivas: la forma aguda, la subaguda y la crónica, además de las manifestaciones atípicas causadas por lo que es el virus de la chikungunya. Cuando hablamos de la enfermedad aguda, de 3 a 10 días, vamos a ver que es de inicio súbito, con fiebre alta persistente que supera los 38.5 grados. Afecta a todos los grupos de edad de ambos géneros por igual. Después de un periodo de incubación de 3 a 7 días, la chikungunya causa la enfermedad febril generalmente asociada con cefalea, dolor articular, dolor de espalda difuso, dolor muscular, náuseas y vómitos. La viremia persiste hasta 8 días desde el inicio del cuadro clínico. El dolor de las articulaciones tiende a ser mayor en la mañana y aliviada por el ejercicio leve y exacerbado mediante movimientos dinámicos. Los tobillos, las muñecas y las articulaciones pequeñas de la mano suelen ser las afectadas. Entre las articulaciones grandes también incluyen las rodillas, la escápula y la columna vertebral, oculares o vesiculares. Después de los 10 días iniciales, la mayoría de los pacientes sentirán una mejoría en su estado general de salud y una disminución del dolor articular. Sin embargo, pueden reaparecer los síntomas que se caracterizan el periodo agudo. Cuando vemos lo que es la enfermedad crónica, mayor a 90 días, esta es la persistencia de los síntomas por más de 3 meses. El síntoma persistente más común es la artralgia inflamatoria, en las mismas articulaciones que se vieron durante las etapas agudas. Sin embargo, algunos individuos podrían desarrollar artropatía o artritis deformante semejante a la artritis reumatoidea o psoriásica. Otros síntomas o presentaciones de la fase crónica de la enfermedad pueden incluir edema sin artritis, fatiga y depresión. Los factores de riesgo para la persistencia de los síntomas son la edad avanzada, mayores de 65 años, trastornos articulares preexistentes o alguna enfermedad aguda grave. Cuando hablamos de lo que son las manifestaciones atípicas, vamos a ver que alrededor entre el 0.3 al 0.5% de los afectados pueden presentar manifestaciones atípicas como neurológicas, meningoencefalitis, encefalopatía, convulsiones o síndrome de Guillain-Barré, oculares, cardiovasculares, dermatológicas, que podrían deberse a los efectos del virus, la respuesta inmunológica o la toxicidad de los medicamentos. El diagnóstico para la chikungunya va a ser la fiebre, con o sin artralgias. Es una manifestación atribuible a muchas otras enfermedades. La chikungunya puede presentarse de forma atípica o puede coexistir con otras enfermedades infecciosas como el dengue o la malaria. Las enfermedades a ser consideradas en el diagnóstico diferencial pueden variar en relación a algunas características epidemiológicas relevantes, tales como el lugar de residencia, antecedentes de viajes y exposición. Prevención del dengue, zika y chikungunya. La protección contra las picaduras de mosquitos durante el día y al anochecer es fundamental para prevenir la infección por dengue, zika y chikungunya. Se debe prestar especial atención a la prevención de las picaduras de mosquitos entre las embarazadas, las mujeres en edad fértil y los niños pequeños. Las medidas de control personal consisten en usar ropa que cubra al máximo el cuerpo, instalar barreras físicas como los mosquiteros, mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar repelentes de insectos. Los niños pequeños y las embarazadas deben dormir bajo mosquiteros de cama durante el día y al anochecer. Los residentes en zonas afectadas y quienes viajen a ellas deben tomar las mismas precauciones ya descritas para protegerse de las picaduras. Los mosquitos del género Aedes se crían en pequeñas acumulaciones del agua alrededor de casas, escuelas y lugares de trabajo. Es importante eliminar estos criaderos cubriendo los depósitos de agua, eliminando el agua residual de floreros y macetas y eliminando la basura y los neumáticos usados.
Las iniciativas de la comunidad son esenciales para ayudar a los gobiernos locales y a los programas de salud pública a reducir los criaderos de mosquitos. Las autoridades sanitarias también pueden recomendar el uso de larvicidas e insecticidas para reducir las poblaciones de mosquitos y la propagación de la enfermedad. Aunque es un tema que sigue investigando activamente, todavía no hay vacunas para prevenir ni tratar la infección por el virus del dengue, Zika ni chikungunya. Con esto terminamos lo que son los temas de la semana 6 de dengue, Zika y chikungunya. Por favor, cualquier duda, cualquier comentario pueden hacerlo en lo que es el grupo de Classroom, en la parte de preguntas y respuestas, y para que podamos los docentes responder a todas sus dudas en el momento que ustedes hagan las preguntas. Bien, por favor estudien y mucha suerte.